continúo con el análisis mientras espero que se vayan conectando a clases. Y ahora vamos a hablar de lo que son las externalidades. Sobre esta idea de las externalidades, nosotros podemos definir las externalidades como un beneficio o el costo total derivado de la producción de un bien o servicio que recae sobre un tercero, es decir, sobre una persona diferente del consumidor o productor del bien o servicio. Y el problema que tienen las externalidades, nosotros analizándolas como una falla de mercado, ¿no? Disculpen, déjenme apagar aquí. Este efecto positivo o negativo, porque cuando nosotros hablamos de las externalidades, hablamos tanto de estos efectos no esperados para un tercero, que pueden ser positivos o negativos, no está incluido en el valor que tiene el precio de la cosa o del servicio que nosotros estamos comprando, que genera esta externalidad que puede ser positiva o negativa. Cuando los efectos que recaen sobre el tercero son positivos, es decir, nosotros hablamos de beneficios, la externalidad positiva, y cuando son negativos, es decir, cuando los efectos que tiene para este tercero, que no es ni el productor ni el consumidor del servicio, son negativos, entonces nosotros hablamos de, o bien nosotros también podríamos hablar de costes, hablamos de una externalidad de carácter negativa. Ejemplos de externalidades positivas, nosotros podemos pensar las vacunas, la educación, entre otras, la vacuna, por ejemplo, en el caso de nosotros, de la vacuna que previene el COVID, la vacuna de refuerzo, es decir, todo este proceso en que nosotros estamos viviendo ahora, y educación, el proceso que estamos viviendo ahora de educación universitaria, o el proceso de educación que ustedes han vivido a lo largo de la vida y que yo también he vivido a lo largo de mi vida, ¿no? Ejemplos de externalidades negativas son la contaminación, los ruidos. En el caso del fumador, el fumador pasivo particularmente recibe una externalidad de carácter negativo, etcétera. También clasifican dentro de esta idea de las externalidades de carácter directo, cuando uno puede identificar fácilmente los o las individuos que son afectados o sobre las que recae este efecto no esperado, ni producido, ni tampoco que yo consuma el producto en particular. Y en este caso es fácil de identificar a los directos, y podríamos pensar en el caso de, por ejemplo, los consumidores de cigarrillo de carácter pasivo. Quizá ahí podríamos fácilmente identificarlo. Y ambientales, cuando recaen sobre muchos individuos que a la vez, y que no es tan fácil de identificar a quiénes están afectando. Sobre todo en el marco legislativo que nosotros tenemos actualmente, que ustedes conocen, creo, por derecho ambiental que tienen, y de la posibilidad que nosotros tenemos dentro de nuestra Constitución y nuestro sistema de pagar para contaminar, y del marco regulatorio que nosotros efectivamente tenemos, ¿no? El texto también que nosotros estamos ocupando más adelante nos dice que cuando hablamos de daños al medio ambiente, el Estado, entendiendo de lo nocivo de esta consecuencia, de esta externalidad negativa que va a afectar a un gran número de chilenos, chilenas o de personas que se encuentran en nuestro territorio nacional, que no es fácil de determinar cuántos vamos a ser afectados, trata de regular, nuevamente continuando con esta más y mejor regulación del sistema, trata de regular este tipo de operaciones que generan contaminación. En nuestro caso, si nosotros pensamos, me refiero del Norte Grande, actividades que generan contaminación importante sería la actividad minera y en general toda actividad extractiva que nosotros encontremos en el Norte Grande. Y ese es el punto importante. La única forma, y esto lo ha determinado tanto la doctrina como la legislación y los diferentes estados, la única forma que los privados se ocupen de mejorar, por ejemplo, sus procesos en los cuales producen determinados productos, servicios, etcétera, para que sean menos contaminantes, como por ejemplo el uso de determinadas energías. Nosotros sabemos que el uso de energías derivadas del petróleo son altamente contaminantes si nosotros lo comparamos con la energía producida a través de gas, que es menos contaminante, o la mejor opción en cuanto al uso energético, que sería a través de electricidad, pero que el costo de la electricidad es bastante más alto en cuanto a la producción de este producto o este servicio. Entonces, la única forma de uno poder lograr que los privados que se ocupan de la prestación de estos servicios o
de la generación de estos determinados productos es a través de la generación de impuestos o a través de una regulación estatal, legislativa, que imponga a los privados un determinado marco regulatorio de contaminación, un determinado marco regulatorio de la forma en que puede operar en nuestro territorio. Y me refiero a nivel mundial. Esa es la única forma en la cual nosotros podemos motivar para que un privado, una privada decida mejorar la forma en que produce, es decir, nosotros estableciendo impuestos o estableciendo un mejor marco regulatorio. ¿Por qué? Porque la misma teoría económica me dice que las y los privados lo que van a buscar cuando producen un determinado producto o un determinado servicio es obtener este resultado más eficiente, y el resultado más eficiente no lo ven desde el punto de vista del bienestar social, de menor contaminación o mejor, menor contaminación, sino que lo ven desde el punto de vista de precio, es decir, de los costos de producción. Y los costos de producción bajan cuando nosotros tenemos mejores posibilidades de contaminar. Es decir, cuando yo puedo contaminar más libremente, voy a recibir más beneficios económicos que en aquellos marcos regulatorios que me establecen muchas trabas para producir o me establecen que debo ocupar energías verdes o a través de electricidad, etcétera. Mejorar mis procedimientos para contaminar menos. Entonces, la única forma para que las empresas decidan contaminar menos, entonces, es crear este marco regulatorio, bueno, y esperar que cuando uno cree este marco regulatorio, no escapen estas empresas a otros territorios donde se les permita contaminar más libremente, ¿no? No sé si actualmente nosotros pudiéramos encontrar un marco regulatorio que se ocupe tan poco de su territorio como para no tener algún tipo de regulación para evitar la contaminación o tratar de no mejorar los procesos, ¿no? Que probablemente también se los mencionaron cuando ustedes tuvieron medio ambiente o si todavía tienen derecho medioambiental. No recuerdo si lo tienen los 2 semestres. Entonces ahí nosotros vamos viendo estas ideas de las externalidades. Entendemos entonces la externalidad negativa como el ejemplo que yo les daba, y la externalidad tanto negativa como positiva puede ser directa o indirecta, y ahí eso va a depender de nosotros poder determinar quiénes son directamente afectados por una externalidad negativa, que es la que más nos ocupa, más nos preocupa, y cuando nos encontramos ante una gran masa que es muy difícil de determinar quiénes son los afectados. Yo pensaba en Casa del Norte Grande, nosotros poder determinar, estoy dando un ejemplo hipotético porque no tengo claridad al respecto, por ejemplo, si efectivamente nuestra agua estuviera contaminada con alta cantidad de minerales, que nosotros sabemos que tiene muchos minerales, pero no sabemos a la larga si eso tiene consecuencias efectivamente nocivas para la salud de las y los nortinos del norte de Chile. No tenemos claridad al respecto. Entonces, si así fuera, entonces ahí nos encontramos ante un daño ambiental que afecta a un grupo importante de la población, que es difícil de determinar en cuanto a nosotros sabemos que es Norte Grande, pero no sabemos en particular quiénes pudieran ser. En esto es un ejemplo hipotético que les estoy dando. ¿Les queda alguna duda sobre esta idea que les digo yo? No, profe, a mí no. Ya. Voy a tomar un poquito de café. Lo que les decía hace un rato, con el ejemplo más típico con respecto a una externalidad negativa es la contaminación. Y reducir la contaminación, como les decía, tiene un precio mucho más alto en cuanto a mayor pureza ambiental nosotros busquemos, ¿no? Entonces eso va a subir los valores de las cosas. Y además los procesos de filtración de emisiones y la depuración de las aguas residuales contaminadas de estos procesos, procesos productivos, también son sometidas a la ley de rendimientos decrecientes, es decir, yo voy viendo que entre más yo voy estableciendo medidas de protección del medio ambiente, voy creando normativa que va exigiendo más a nuestras empresas o a las empresas en particular, entonces se va produciendo decrecimiento económico, ¿no? Y rendimientos decrecientes. Es decir, si yo voy implementando medidas medioambientales más fuertes, quizás en el primer año yo voy a ganar 100, al segundo año voy a ganar 80, al tercer año voy a ganar 50, es decir, voy rindiendo menos económicamente. ¿Por qué? Porque tengo estos altos costos, por lo menos iniciales, de mejorar mis procesos a fin de no generar esta externalidad negativa. Eliminar el 30% de las emisiones contaminantes en la industria puede parecer, dice el texto, relativamente barato, pero llegar a eliminar un 60% de la contaminación va a costar el doble de ello, ¿no? Entonces, en estos rendimientos decrecientes y pensando desde el punto de vista del privado y de la empresa, es un costo que no está dispuesto a asumir.
Y si el privado no está dispuesto a asumir este costo de ir decreciendo en la contaminación, primero en un 30% y luego en un 60%, lo que hace es que ese costo lo deriva a los consumidores. Y los consumidores, sea de servicios o de productos, tampoco están dispuestos a pagar por ese costo de comprar por algo que, y quizás ustedes lo pueden haber visto con algo que se deriva de comercio justo, que ahí cuando ustedes compran un producto que además ustedes tienen la seguridad que quienes participaron en la producción de este producto recibieron buena paga, fueron trabajadores bien tratados, y por otro lado, los costos medioambientales, es decir, producir o comprar este producto tiene casi el doble y a veces el triple del valor de algo que no cumple con esos estándares mínimos. Entonces también vemos a quién nosotros traspasamos ese costo. El privado no lo va a asumir, el privado lo va a lanzar al tercero o a los privados, a los consumidores, y los consumidores y las consumidoras tampoco estamos dispuestos a pagar ese costo. Y compramos o preferimos, en cuanto a la ley de la oferta y la demanda, entonces aquel producto que que contamina más, o por lo menos eso me dice el sistema hasta donde lo que nosotros hemos visto ahora. Nosotros vamos a optar siempre por el producto que resulta más barato. Es difícil la opción donde nosotros escojamos el producto que es más caro. Eso también es una discusión mayor, no solamente se debe a que nosotros seamos, lo que decía Adam Smith, naturalmente sumamente egoístas en nuestras decisiones, también tiene que ver con nuestra capacidad de renta y la cantidad de dinero que nosotros efectivamente obtenemos por nuestro trabajo, ¿no? Entonces quizá eso también nos lleva a que escojamos a veces no el producto más caro que cumple con estos estándares mínimos, y escojamos el producto más barato que quizá es contaminante o que no es de comercio justo, porque es lo que nos alcanza a comprar, ¿no? Digo, para que el análisis tampoco sea tan duro con respecto a por qué nosotros optamos por un producto a veces contaminante o un producto que no cumple con estos estándares. Y esto tiene que ver, bueno, más adelante también lo vamos viendo, pero se los adelanto, ¿no? Ustedes probablemente también saben por medio ambiente o por otras ramos que ustedes tuvieron, que existía un protocolo de Kioto sobre un acuerdo que hicieron los diversos estados a nivel internacional a disminuir la contaminación que iban a realizar de dióxido de carbono, y se comprometieron los estados industrializados a limitar y a disminuir sus emisiones contaminantes, y en la realidad no han logrado cumplir con ese propósito que se habían propuesto. Y en la última reunión que se realizó creo que fue en Glasgow, Escocia, pero no estoy segura, se discutió sobre este punto en particular, y se discutió también la ausencia de otros países que son altamente contaminantes, como por ejemplo China. En la producción también es un país altamente contaminante. ¿Y por qué? Porque lo que privilegia es el precio y la producción por sobre si contamina o no para generar este producto. Incluso existe una discusión actualmente en Europa de si Europa continúa tratando de cumplir con este protocolo de Kioto o bajar las emisiones, y si efectivamente va a poder como competir con los estados que actualmente siguen contaminando. Es una discusión bastante importante en cuanto a cuando nosotros hablamos de la industrialización y cuando hablamos de esta idea de la libre competencia, cuando hablamos de cómo lo que nosotros entendemos como eficiencia, hasta qué punto va a permitir que nosotros nos mantengamos en el crecimiento que tenemos actualmente, que actualmente nos encontramos en una época de decrecimiento económico, y si podemos seguir contaminando al nivel que seguimos contaminando, y si el planeta nos va a durar para ello, ¿no? Si lo vemos solamente desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. Cuando uno habla desde la protección del medio ambiente en tema de libre competencia, de inmediato el punto va a ir al valor y a lo que las y los consumidores vamos a escoger, y que vamos a escoger aquello que es más barato. Y en esta idea, cuando nosotros hablamos de las externalidades negativas, que son las que a nosotros nos va a llamar la atención o a las que el Estado le debiera preocupar regular de alguna manera, nosotros podemos buscar a través del sistema judicial algunas formas de resolver estas externalidades, y se pueden citar, el texto lo hace, la existencia de elevados costos de transacción que recaen sobre los particulares. Asimismo, en ocasiones el daño es demasiado pequeño para que merezca pena el litigio, es decir, si nosotros nos encontramos ante un daño ambiental generado por una empresa en particular, también nosotros tenemos que pensar, nosotros digo como privados, sea como abogados litigantes o como derechamente personas afectadas por este nivel de contaminación, si vale la pena entrar al litigio.
Y piensen, hay una película, no sé si ustedes la vieron, porque es una película un poquito antigua, pero es interesante que hay una película que se llama Erin Brockovich, ¿la vieron? ¿Vieron la película de Erin Brockovich? Me aparece en Netflix, pero no la he visto. Véanla cuando puedan, es un poco antigua, no tan antigua, pero para ustedes es antigua. ¿Por qué es interesante? Porque precisamente habla de un caso real donde una empresa norteamericana, me recuerdo particularmente qué es lo que hacía la empresa, nos parece que era petrolera, pero lo que hizo fue contaminar las fuentes de agua de una población más o menos importante de Estados Unidos. Y Erin Brockovich no era abogada, ella trabajaba por un estudio jurídico y ella empieza a iniciar o trata de investigar el caso en particular y empieza a buscar a todos los afectados, que en este caso de esta externalidad negativa, de esta empresa que además se les había mentido haciéndoles creer que era una externalidad de carácter positivo, y tuvo una litigación de muchos años y ella le costó mucho convencer a su jefe de poder entrar a este tipo de acción en cuanto tiene que ver con esta idea. O sea, a veces el daño de la contaminación medioambiental, el daño y la externalidad negativa a una gran cantidad de población, por ejemplo, pensamos en Freirina, ¿no? Alto daño comprobable en una gran cantidad de la población, pero ¿cuántos costos va a tener litigarlo ante tribunales? Entonces, si efectivamente, o cuántos años nosotros vamos a estar entrampados en una causa en tribunales, gastando en ese procedimiento, y cuál va a ser el logro en cuanto a la sanción que eventualmente se va a obtener para beneficio de esas personas que fueron derechamente afectadas. Esto tiene que ver con lo que le estoy indicando ahora. Es decir, ahí hay una existencia y una clara desigualdad entre los litigantes, es decir, entre la agencia que está contaminando y el grupo de personas que además no son consumidoras del producto, pero que reciben esta externalidad negativa. Que en el caso de Erin Brockovich y en el caso de Freirina, son daños tan importantes a la salud que pueden ocasionar muerte, porque en el caso de Erin Brockovich mucha gente tenía cáncer y cáncer terminal y mucha gente falleció. Y de Freirina hay mucha gente también muy altamente afectada por la contaminación que se generó ahí. Es un caso chileno que ustedes probablemente escucharon, puede que hayan estudiado también. Debido a esta existencia o esta diferencia en la capacidad de litigación que nosotros podemos tener, es decir, de quienes son representados como estos terceros difíciles de determinar de esta externalidad negativa y por otra parte, con quien estamos litigando, que es la empresa, los que causan el daño saben que estos litigios son caros y por tanto se aprovechan de ello. Y por eso yo les mencionaba la película de Erin Brockovich, porque también se muestra en una primera etapa de la película que se sienta este estudio jurídico más bien pequeñito en el que trabaja Erin Brockovich con los representantes de este gran conglomerado, y la oferta que hacen es mínima porque saben que tienen como la ventaja comparativa si que este pequeño estudio jurídico que representa un grupo de dañados por esta externalidad negativa, como que tiene cero posibilidades de ganar. Entonces, también se aprovechan de eso. Y suele haber incertidumbre sobre la magnitud del daño, y nuevamente podemos pensar Freirina. Nosotros sabemos que existe daño, sabemos efectivamente que existe una población que fue afectada por este nivel de contaminación tan altamente gigante, ¿no? Pero quizá no tenemos claridad total o no podemos acreditar científicamente, quizá lo podríamos hacer de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, de la magnitud de este daño y de esa externalidad negativa que se generó en los habitantes de este territorio. Y su medición, es decir, el que nosotros podamos acreditar en juicio, nosotros como abogados litigantes, comprar, tener los elementos técnicos, por eso me refiero a comprar, pagarle a alguien para que nos haga los informes. Y eso va a tener un alto costo también en este litigio. Y eso también desincentiva que uno entre a este tipo de procedimientos. Tanto uno como abogado como las comunidades que son o que han resultado afectadas por estas externalidades negativas. Además, cuando hablamos de externalidades negativas, también otro punto que nos lleva a desincentivar el litigio es la desigualdad en el acceso a los remedios legales. Desigualdad primero en la información de las partes, es decir, que quienes son afectados por esta externalidad negativa conozcan sus derechos y efectivamente puedan hacerlos valer. Y por otro lado, quién los va a representar y que quien los represente ya se encuentra en una situación desmejorada en cuanto a la empresa. Probablemente no es que tenga un estudio jurídico dentro de todo su conglomerado económico, pero sí son representados por grandes estudios jurídicos en Chile o grandes estudios jurídicos en el mundo. Entonces, ¿cómo se da esa desigualdad de fuerza a la hora de iniciar el litigio?
y la existencia de muchas partes afectadas, lo que produce que cada uno experimente individualmente un daño pequeño, es decir, en caso de Freirina, quizá el daño de cada familia uno podría determinarlo como un daño pequeño, pero si nosotros, que en realidad yo diría que no lo es, pero para el ejemplo, ¿no? Pero si nosotros sumamos todos estos daños pequeños que se dan en todas las familias que se encontraban en este territorio nacional, nos encontramos ante un gran daño, y eso se produce en conjunto todos ellos. Por dar un ejemplo concreto y que también se relaciona con modificación legislativa, cuando nosotros hablamos de los daños a las y los consumidores, dentro de la modificación de la ley y de la modificación del decreto ley 211, se incorporó la posibilidad que, bueno, los consumidores y las consumidoras pudiéramos concurrir ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que también lo puedan hacer las asociaciones de consumidores y consumidoras. ¿Por qué? Porque claro, si yo voy por mí misma, yo como consumidora particular, a quejarme por el incumplimiento de una empresa, es muy distinto a que todos nosotras concurramos a reclamar por este incumplimiento importante de esta empresa. Y por dar un ejemplo de un incumplimiento importante que afectó a una gran masa de chilenos y chilenas, pensemos en el caso de la Polar, cuando la Polar repactó o hizo repactación de las deudas de muchos de sus deudores sin, en efecto, conversar con ellos ni existiera ningún documento donde sus deudores aceptaran repactar en las condiciones que la Polar lo había determinado. ¿Conocieron de ese caso? Un caso muy conocido. ¿No lo conocen? No, profe, yo no recuerdo ese caso. No lo conocen, quizá estaban chiquititas, pero la Polar en algún recuerdo en el año en particular, pero fue un caso muy, muy conocido y que inició toda una regulación también interna. Lo que hizo fue, ilegalmente, tenía una cantidad de lista de deudores que todas las empresas tienen naturalmente, que también se llaman como incobrables, y lo que hizo fue repactar las deudas, es decir, como que las personas ustedes, yo, hubiéramos concurrido a la Polar a solicitar repactar la deuda. Cuando uno repacta la deuda, digamos que yo debía 100 a la Polar, estoy inventando porque no me sé los montos en particular, y cuando uno hace una repactación, también uno lo que acepta en la repactación es que el monto suba de valor. Entonces quizá yo estaba repactando para pagar, no sé, dentro de 12 meses la deuda que yo tenía de 100 y a los 12 meses el cobro que yo tenía que hacer era 300, el pago, perdón, que yo tenía que hacer era 300. Entonces, como aumenta considerablemente el valor que se paga, la repactación requiere un acto expreso de voluntad por parte del deudor con la empresa, y la Polar repactó automáticamente. Entonces hubo una gran cantidad de gente que fue afectada por esta decisión ilegal que tomó esta empresa. Y por esa razón hubo toda una intervención y, bueno, eventualmente se modificó la ley a fin de que ya no se nos encontremos ante esta falla importante en los procedimientos y en los litigios, donde nos encontremos como nosotras, personas individuales, contra un gran conglomerado, un gran proveedor, sino que ya seamos, por último, un conjunto de consumidores y consumidoras que puedan ir a exigir contra una externalidad negativa en el ejemplo que yo les estaba dando hace un rato. También podemos pensar como externalidad negativa la afectación acá en el norte de territorios indígenas, también podría sonar, de hecho lo es, una externalidad negativa de la que son víctimas los pueblos originarios en el norte de Chile, y ellos también pueden intervenir, tomar acciones, y ahí también se da toda esta dicotomía de lo que estamos conversando, de los elevados costos de transacción, de quienes los pueden representar, de los elementos técnicos que involucran los procedimientos, y estos elementos técnicos tienen un costo que quizá las comunidades indígenas no tienen el dinero para pagar, ¿no? Y no siempre se puede contar con la buena voluntad de los elementos técnicos para poder entregar esos informes. Por dar ejemplo, en el caso de necesidades de hacer consulta indígena, muchas veces se requieren informes antropológicos que son bastante caros y que quizá uno como abogado puede asistir gratuitamente a los pueblos originarios, pero no tenemos los fondos como para poder nosotros asumir los costos de generar esos informes antropológicos. Por dar un ejemplo claro de algo que ocurre en nuestro territorio en cuanto al problema de dejar este tipo de desigualdades o externalidades negativas a esta idea del litigio.
Otras regulaciones que nosotros encontramos cuando hablamos de externalidades negativas son la prohibición total o el establecimiento de umbrales máximos o mínimos, que sería como en el caso de las operaciones de concentración que nosotros revisábamos hace un ratito, y la dificultad que nosotros podemos encontrar con esto en cuanto cuando hablamos específicamente de umbral de contaminación y cuando hablamos de control de contaminación y contaminación o contaminación como una externalidad de carácter negativa, entramos a esta discusión que yo les mencionaba de este protocolo de Kioto sobre contaminación de dióxido de carbono que ningún estado al día de hoy ha cumplido. Y el problema radica en hacer compatible este compromiso de no contaminar o de reducir los niveles de contaminación con el crecimiento deseado por este Producto Interno Bruto. Es decir, los estados quieren seguir creciendo económicamente, constantemente, y de hecho no solo constantemente, sino subiendo exponencialmente, y a la vez contaminar menos. Eso no es sostenible, no puede ocurrir. Si nosotros decidimos contaminar menos, el crecimiento y el Producto Interno Bruto necesariamente va a bajar. ¿Por qué? Porque los costos, por lo menos los costos iniciales de contaminar menos, son costos altos, ¿no? Entonces ahí es donde se produce un problema si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la libre competencia. La solución más factible cuando nosotros hablamos de la contaminación del dióxido de carbono consiste en sustituir que es lo más contaminante que nosotros podemos encontrar, con, por ejemplo, el gas natural, y aquí pone como ejemplo en el texto que desde el año 1996 a 1999 se pasó en Europa a sustituir desde el 6,9% de uso de gas natural a un 32%, siendo 4 las razones más importantes que justifican esta decisión: la naturaleza limpia, cuando nosotros hablamos del gas como fuente de producción, el menor costo del gas, y para poder mantener mayor poder de generación y menor riesgo geopolítico en cuanto a la generación energética. Piensen también que cuando este texto está hecho desde el punto de vista de Europa, ¿no? En Europa, en un principio, la energía, o fundamentalmente la energía, se producía a través del carbón, y el carbón era altamente contaminante. ¿Han visto la serie eso más actual, The Crown, La Corona? Que es una serie que habla de la reina de Inglaterra. Sí, particularmente de ella, pero habla como de toda la familia real de Inglaterra. La ubico, profe, pero no la he visto. Escucha, no la han visto. En esa serie hay un capítulo dentro, creo que es la primera temporada o la segunda temporada, donde muestran que era tal el nivel de contaminación de la producción energética que tenía el Reino Unido de carbón, que en un tiempo, en un momento determinado, Londres estaba oscuro, absolutamente oscuro por contaminación. Negro, sí, era una noche absoluta. Hasta el día de hoy no se sabe por qué estaba en esa como noche absoluta Londres, pero se presume que era por el uso como energético del carbón, una de las razones. Porque se imaginen, o sea, llegó a tal nivel de contaminación, a tal nivel que la ciudad entera estaba en una oscuridad absoluta, y lo muestran en la serie como un conflicto sumamente importante que tuvo que asumir la reina, y que actualmente significa que ellos hayan cambiado su fuente energética. O sea, a tal nivel de contaminación que ya la contaminación como que le llegó hasta el cuello. O sea, como que el día de mañana nosotros nos encontráramos con Iquique cubierto. Bueno, de hecho, ¿se acuerdan cuando hubo un incendio en Iquique de una fuente que quedaba en hospicio? Y que de hecho nos dijeron que teníamos que cerrar la ventana, porque no me recuerdo cuál era el componente químico que tenía esta empresa, y que fue un incendio químico que duró no sé cuántos días. Sí, que toda la ciudad estaba como con una nube tóxica encima, y de hecho había que usar mascarilla. Fue la primera mascarilla que compré, de hecho. Y decían que las mascarillas tampoco eran suficientes, que las mascarillas se quemaban porque eran absolutamente tóxicos. Entonces, ahí ustedes ven un ejemplo como el que yo le estaba dando desde la serie en nuestro territorio. Era azufre, creo que el componente químico de esa vez. Azufre. Y era un lugar que estaba abandonado, porque había como un problema de una quiebra, de un particular, y era como azufre que estaba abandonado y que eventualmente alguien prendió y no había cómo apagarlo. Entonces, bueno, y hace poco el incendio que se produjo en la basura. No sé si supieron de ese caso también. En Hospicio. Eso fue hace muy poco. Ah, fue en octubre, ¿no? Algo recuerdo, pero Claro. no me acuerdo mucho. Y también duró varios días. Entonces,
lo que le estoy diciendo, nosotros vamos encontrando ejemplos concretos donde la contaminación como que nos está llegando hasta el cuello o la producción está afectando directamente a la población, en este caso Hospicio, Iquique y todos los pueblos que se encuentran alrededor, ¿no? Y antes, yo creo que quizá, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en algún momento también nosotros sufríamos, porque en el norte de Chile nosotros tenemos un problema de desabastecimiento energético, y esto tiene que ver por la forma en que nosotros distribuimos la energía a nivel nacional, existiendo como un superávit energético en el sur de Chile que no se puede traspasar, o sea, se puede traspasar, pero no se ha hecho la inversión por parte del Estado para traspasar ese componente energético al norte de Chile, y además que la producción minera, que es la fuente en la cual se mantiene no solo el norte de Chile, sino que todo Chile, requiere flujo constante de energía. Muchas veces ocasionó, por lo menos, sí, muchas veces, varias veces, cortes de luz en la ciudad, en Iquique como en su totalidad, y en el norte de Chile, en varias ciudades, porque se prefería cortar la luz de la ciudad que cortar la luz de las mineras, porque si llegaban a cortar este flujo de energía constante de las mineras, echa a perder unas maquinarias que tienen unos costos millonarios y altísimos, y por tanto el costo que iba a tener de trabajador, etcétera, el costo social que tenía esta decisión, implicaba que se cortara la luz en la ciudad. Si nosotros también hemos vivido estos procesos que yo les ponía como ejemplo de esta serie, que es algo popular, ¿no? Para que vean cómo estas externalidades negativas también las vivimos día a día. Pasa que quizá a veces no tenemos conciencia que es una externalidad negativa, y nosotros seríamos como parte de ese grupo importante de gente que a veces el Estado no tiene claridad de cuántos somos, o efectivamente como esta externalidad negativa indirecta, donde no se sabe cuántos somos, porque no sabemos directamente cuántos son. Bueno, ¿y cómo nosotros solucionamos o buscamos alguna solución a este conflicto? Actualmente, en cuanto a los basurales, nosotros no tenemos una solución clara. Otro ejemplo que también se habló mucho ahora en esta última etapa de campaña, de externalidad negativa, que es decir, esta que soportan terceros, que no son consumidores ni tampoco producen, en cuanto a la cantidad de ropa que llega desde el extranjero por vía de Azofri, cuánta efectivamente se vende y cuánta se bota en el desierto. ¿Vieron eso? Sí, profe, yo sí lo vi. De hecho, mostraron una foto que era impactante la cantidad de ropa que había. Toneladas, 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 toneladas de basura. Y eso en el norte, en el desierto de Chile. Entonces también ahí claramente es una externalidad negativa asociada de quienes traen esa ropa y por qué eso termina lanzado en el desierto, ¿no? ¿Quién se hace cargo de esa cantidad de ropa, o qué es lo que hay que hacer con ella, cómo reciclamos, etcétera? Porque finalmente nos convertimos como en un basurero. Entonces, lo que conversamos efectivamente es real, y efectivamente a veces uno no tiene conciencia o no conoce. Yo en lo particular no sabía de ese conflicto. Y ocurre precisamente aquí, en esta zona en la que nosotros nos encontramos. Entonces, eso es algo que uno también a veces tiene que conversar o tener conciencia, por si alguna vez está en un cargo de poder y se llega a conversar sobre eso. Entonces ahí uno va viendo cómo cuesta entonces escoger estos modelos que buscan que estemos ante un sistema con menos contaminación, quién se hace cargo de estas externalidades negativas. Bueno, si nosotros analizamos el sistema, nos lo dice el texto, hay diferentes propuestas de quién debe asumir los costos de las externalidades negativas. Para algunos, como el sistema norteamericano, las externalidades negativas deben ser asumidas por quien el norteamericano denomina el cheapest cost avoider, es decir, a quién le sale más barato evitar ese costo. Y ¿qué es lo que finalmente nos lleva a esta idea del cheapest cost avoider? Es la compra o la adquisición de seguros. Es decir, yo, si voy a generar o puedo generar un daño yo como empresa a un tercero, o a un tercero que yo estoy esperando que no reciba esta externalidad negativa, entonces el costo que se puede asociar a ello es que yo tengo un seguro, y ese seguro va a pagar por este daño que yo le genero a este tercero. Ese sería un ejemplo. O sea, los seguros como forma de estar siempre pagando eventualmente ante un daño que yo pudiera generar. Y esta idea en Estados Unidos se generó por un caso particular donde una botella de Coca-Cola, de las de vidrio, porque esto fue hace mucho, mucho tiempo atrás, alguien la fue a abrir y esta botella explotó. Y cuando explotó, le causó una serie de daños a esta persona consumidora, parece en la cara, porque como era de vidrio, fue todo, y
¿Cuál fue la discusión que se dio ahí? Era cómo la empresa podía hacerse responsable de esta explosión que tuvo este producto, si es que lo era, si es que fue por una mala manipulación, y eventualmente se llegó a la idea que daba lo mismo si se encontraba ante una mala manipulación o si se encontraba ante un error de control de la empresa del producto, a quien podía evitar el daño o quien efectivamente tenía más posibilidades de evitar el daño era la empresa y no la consumidora o el consumidor que compraba esta botella de Coca-Cola. Entonces, pues de ahí se deriva esta discusión, una discusión con respecto a la determinación de los daños. Nosotros lo llevamos un poquito más allá cuando hablamos de la protección del medio ambiente, sobre todo en la condición que actualmente nos encontramos y particularmente en Latinoamérica y particularmente en Chile. Para que ahí vayan viendo parte de esta discusión. Otra posibilidad que nosotros podemos hacer para tratar de regular este tipo de externalidades negativas es generar impuestos sobre los ingresos y el pago de un tanto alzado. Esta dificultad de nosotros poder poner estos impuestos sobre los ingresos es de nosotros verdaderamente poder equiparar justamente el impuesto que íbamos a cobrar a esta empresa por el daño que efectivamente ocasionó. Y subsidios, por ejemplo, sustituir, y eso nosotros lo hacemos en Chile, en particular en el sur de Chile, porque en el sur de Chile era muy frecuente el uso de leñeras porque hace mucho frío en el sur de Chile, para mantener calefacción, y el Estado de Chile desde el año, yo diría, 2005-2009, incluso antes de que existiera el Ministerio de Medio Ambiente, estableció una serie de subsidios para que la gente cambiara la forma en que calefaccionaba sus hogares, ya no a través de leña, que es altamente contaminante. De hecho, una de las ciudades más contaminadas en Chile, fuera de Santiago, es Temuco, y particularmente por esto, se generó entonces esta idea del subsidio para cambio energético, y en este caso que cambiáramos a energía a través de gas. Y otra que es más cara, pero es más limpia, que es la eléctrica, que serían los últimos subsidios que se han dado en este último tiempo. La dificultad, el mismo caso que anterior, que cuando nosotros hacemos el subsidio, primero determinar la cantidad de población que requiere este subsidio, que efectivamente sufre esta externalidad negativa, y por otro lado, el poder determinar el costo, ¿no?, que tiene el cambiar de una energía que es más barata a otra que es más cara, independiente de que yo pueda establecer o no el subsidio, ¿no?, con la discusión que nosotros podemos hacer de los subsidios. Y bueno, otro caso que sería típico del análisis económico del derecho, que ustedes precisamente no conocen, pero que tienen un texto donde se relaciona la libre competencia con análisis económico del derecho, es establecer sanciones penales, es decir, y administrativas de carácter importante, porque el análisis económico del derecho me dice o piensa que la forma de crear normativas, entendiendo yo, prediciendo conductas de las personas, es estableciendo sanciones lo suficientemente fuertes como para desincentivar una conducta negativa no deseada. Eso es lo que me dice de forma general, perdón, el análisis económico del derecho. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar si es que las sanciones efectivamente logran ese resultado. La modificación al decreto ley 211, el último, que establece nuevas sanciones y fuertes sanciones a la colusión, precisamente es una manifestación de lo que yo les digo, establecer una sanción incluso penal. En el caso de hecho, volvió a la sanción penal en el caso de colusión, buscando desincentivar este ilícito anticompetitivo no deseado por nuestro sistema. Y por último, nosotros podemos establecer, dentro de esta idea de las externalidades negativas, una regla de responsabilidad, donde lo que se busca es adopción de una regla que determine el responsable y la cuantía de esta responsabilidad. Por ejemplo, en el caso que se produzca un efecto negativo, en el que existe incertidumbre, por ejemplo, en el caso de un accidente. Históricamente, el sistema más utilizado para el control de contaminación ha sido el control de unidades contaminantes emitidas, y aunque el sistema ha demostrado ser más eficiente que un sistema de un impuesto, es decir, que yo busque efectivamente de qué forma contamina una empresa en particular, más que yo previamente imponer un impuesto. Y ahí va toda esta discusión sobre la idea, nuevamente, de cómo yo busco mejorar estas externalidades negativas, de cuando hablamos de este ejemplo claro de externalidades negativas, que son el daño ambiental que va relacionado a la producción de un modelo extractivo como el modelo chileno, ¿y quién está dispuesto a asumir este costo? Yo les digo que en general los proveedores de servicios, los proveedores de productos no están dispuestos a asumir este costo. Si la ley los obliga a asumirlo, lo que hacen es que traspasan este costo, sea al producto que están vendiendo o
a el proceso o el servicio que están prestando. Cuando hacen esto, ese costo llega a nosotros y nosotros como consumidores y consumidoras tampoco estamos dispuestos a pagar esta suma extra. Entonces ese es el conflicto en el que nosotros nos encontramos cuando buscamos mejorar nuestro sistema o cuando buscamos mejorar el sistema regulatorio que busque por una opción más verde o por una opción de protección del medio ambiente. Y ahí es donde uno se ve con que uno opta a veces por la opción más barata y más contaminante. ¿Alguna duda dentro de lo que hemos conversado hoy día? No, profe. Ya. El día jueves, ¿ustedes tienen clases el día jueves o tienen prueba algo el jueves? No, profe. Ya, les voy a hacer una clase también, pero de 1 hora. Y en el horario que nosotros tenemos clases, para que estén atentos. Ya, profe. Cualquier cosa yo les informo, ¿no? Porque también les invito, yo creo que ustedes saben que esta semana nosotros tenemos las jornadas de Derecho Penal Nacional. Entonces, por si quieren participar, porque va a ser híbrido. Lo pueden ver a través de, creo que YouTube. Y Zoom, y hay algunos que pueden también ir a la misma aula magna Elena Cafarena de la facultad, por si también les interesa conocer alguna de las materias que se van a ver ahí. Pero en particular yo no voy a participar creo que el día miércoles, entonces el jueves podría hacerles clases sin problema. Así que nos vemos el jueves. Chao, un gusto verla y conversar con ustedes. Nos vemos, profe, cuídese. Chao, Chao, profe, que también. esté bien, nos vemos. Chao, gracias.